Compró un caballo enfermo por compasión, pero no imaginaba lo que había en él. Mateo Villalobos nunca imaginó que una decisión tomada por pura compasión cambiaría completamente el rumbo de su vida. Durante 43 años había sido conocido en el pequeño pueblo de Villa del Sol, en el interior de Jalisco, como un hombre terco y de corazón blando, siempre dispuesto a ayudar a quien lo necesitara, incluso cuando eso significaba problemas para él mismo. Aquella mañana soleada de sábado, cuando vio al caballo flaco y herido que ofrecían en la subasta de la hacienda de los Guzmán, algo dentro de él se movió de una manera que no podía explicar. El animal castaño, con la crin oscura cayendo sobre los ojos tristes, temblaba en el rincón del corral, mientras los demás compradores lo ignoraban por completo. Fue entonces cuando Mateo levantó la mano e hizo la oferta que lo cambiaría todo. El subastador parecía sorprendido cuando anunció que el lote 17 había sido adjudicado por solo 300 pesos. Era una miseria comparado con el valor de un caballo sano, pero para Mateo, que se ganaba la vida arreglando cercas y haciendo pequeñas reparaciones en las propiedades de la región, representaba casi 2 semanas de trabajo duro. Jimena Villalobos, su esposa de 20 años de matrimonio, se enfureció cuando supo lo que había hecho. Apenas podían pagar las mensualidades de la pequeña propiedad que habían heredado de la madre de ella, y ahora él llegaba a casa con otra boca que alimentar, y encima un animal que parecía estar en las últimas. «Perdiste completamente el juicio, Mateo Villalobos», dijo ella, golpeando la puerta de la cocina con fuerza. «No tenemos dinero ni para comprar un costal de alimento decente, y tú me llegas con este caballo medio muerto». Mateo no supo explicar lo que había sentido en ese momento. Era como si el animal le hubiera pedido ayuda a través de esos ojos grandes y melancólicos. Había algo en esa bestia que despertaba en él un instinto protector que ni siquiera sabía que existía. El caballo se negó a comer durante los primeros 3 días. Se quedaba en el rincón más alejado del pequeño potrero, temblando cada vez que alguien se acercaba. Mateo intentó ofrecerle heno, alimento, incluso zanahorias que compró con el último dinero que tenía en el bolsillo, pero nada funcionaba. «Al menos averigüe el nombre del pobrecito», sugirió doña Inés, la vecina de 70 años que vivía en la propiedad de al lado. Ella había venido a ver al nuevo inquilino y sintió pena del estado en que se encontraba el animal. Todo bicho necesita un nombre para sentirse en casa. Fue entonces cuando Mateo se dio cuenta de que no sabía absolutamente nada sobre el pasado de ese caballo. El hombre que lo vendió en la subasta, un tipo bajo y nervioso llamado Pascual, había dicho solamente que el animal pertenecía a un primo que ya no podía cuidarlo. No había documentación, historial veterinario, ni ninguna información que pudiera ayudar. El miércoles siguiente, Mateo decidió buscar a Pascual para obtener más información. Lo encontró en la cantina de Don Chente, en el centro del pueblo, tomando cerveza desde media mañana. «Mire, don Mateo, voy a ser honesto con usted», dijo Pascual, evitando mirarlo directamente a los ojos. «Le mentí un poco sobre ese caballo. La verdad es que nadie sabe de dónde vino. Apareció en la finca de mi primo hace como 2 meses, todo lastimado y desconfiado. Pensamos que era de algún vecino, pero nadie lo reclamó». Mateo sintió un nudo en el pecho. Había comprado un animal sin procedencia, posiblemente robado o abandonado. Pero cuando pensó en devolverlo o deshacerse de él de alguna forma, recordó aquellos ojos que parecían suplicar una oportunidad. De vuelta a la propiedad, encontró a Jimena Villalobos arreglando su ropa en 2 maletas grandes. «Voy a pasar un tiempo en casa de mi hermana en León», anunció ella, sin levantar la vista de la ropa que doblaba con movimientos bruscos. «Ya no aguanto más esa manía tuya de traer a casa toda clase de animal abandonado. Primero fueron esos 3 perros que recogiste en la carretera, luego el gato sin una pata, ahora este caballo que ni siquiera come. Piensas más en esos animales que en tu propia familia». «Jimena, por favor, escúchame», comenzó Mateo, pero ella lo interrumpió. «No hay nada que escuchar, Mateo. Elegiste este caballo en vez de elegirme a mí. Entonces quédate con él y a ver si te paga las cuentas de esta casa.
El silencio que siguió solo fue roto por el sonido de las maletas cerrándose y los pasos de Jimena bajando las escaleras de madera que crujían a cada movimiento. Mateo se quedó parado en medio del cuarto, sintiendo el peso de la decisión que había tomado sin pensar en las consecuencias. Esa noche no pudo dormir. Salió a revisar el caballo y lo encontró acostado en el suelo, respirando con dificultad. Por un momento, pensó que el animal no pasaría la madrugada. Se sentó a su lado en el pasto húmedo y comenzó a hablar bajito, como hacía cuando era niño y conversaba con los animales de la hacienda de su abuelo. «Escúchame, compañero», dijo, acariciando con cuidado el cuello del caballo. «No sé lo que pasaste antes de llegar aquí, pero te aseguro una cosa. Mientras estés conmigo, nadie te va a lastimar de nuevo. Vamos a encontrar la manera de que te pongas bien, aunque tenga que vender todo lo que tengo». Fue en ese momento que ocurrió algo que Mateo nunca olvidaría. El caballo volvió la cabeza hacia él y lo miró directamente a los ojos, como si estuviera entendiendo cada palabra. Luego, por primera vez desde que llegó, el animal aceptó un puñado de heno que Mateo le ofreció. Querido oyente, si te está gustando la historia, aprovecha para dejar tu like y sobre todo suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora continuando. El doctor Alfonso, el veterinario más respetado de la región, se negó a atender cuando Mateo llamó pidiendo una consulta. «Lo siento, Mateo, pero no quiero perder mi tiempo con un caballo que ya está desahuciado», le dijo por teléfono. «Por lo que me describiste, este animal tiene como máximo algunas semanas de vida. Mi consejo es que ahorres el dinero y dejes que la naturaleza siga su curso». La respuesta del veterinario dejó a Mateo desesperado, pero también más decidido. Si los profesionales no querían ayudar, él encontraría otra manera. Pasó el resto de la tarde en la biblioteca pública, investigando en libros antiguos sobre cuidados de caballos. Anotó recetas caseras, métodos de tratamiento tradicionales y consejos de manejo que habían sido usados por generaciones. Doña Inés, que había criado caballos toda la vida antes de vender su propiedad, se ofreció a ayudar. Ella le enseñó a Mateo a hacer un jarabe con hierbas medicinales para fortalecer el sistema respiratorio del animal y le mostró cómo aplicar compresas de manzanilla en las heridas para acelerar la cicatrización. «Este caballo tuvo una vida dura, muchacho», observó ella, examinando las cicatrices que cubrían el cuerpo del animal. «Mira estas marcas aquí en el lomo. Son de látigo, y esta herida en la pata derecha parece de alambre de púas mal tensado. Quien le hizo esto no tenía corazón». Los días se convirtieron en semanas, y Mateo estableció una rutina estricta de cuidados. Se despertaba a las 5 de la mañana para revisar el estado del caballo, aplicaba los remedios caseros que había aprendido a hacer, ofrecía pequeñas porciones de comida varias veces al día y pasaba horas conversando con el animal. Las noches eran las más difíciles. Mateo dormía en el sofá de la sala para poder escuchar cualquier ruido extraño que viniera del pastizal. En 3 ocasiones tuvo que salir corriendo en medio de la madrugada porque el caballo se estaba sintiendo mal. En una de esas veces el animal tuvo una crisis respiratoria tan grave que Mateo pensó que lo perdería. «No me abandones ahora, compañero», susurró, sujetando la cabeza del caballo mientras el animal luchaba por respirar. «Hemos llegado muy lejos para que me dejes así». Fue durante esas noches difíciles que Mateo empezó a cantarle al caballo. Eran canciones antiguas que había aprendido de su abuelo, melodías sencillas que hablaban de la vida en el campo y la conexión entre los hombres y los animales. Para su sorpresa, el caballo parecía calmarse con el sonido de su voz. Jimena Villalobos llamaba una vez por semana para saber si había cambiado de opinión sobre el caballo. Las conversaciones siempre eran cortas y tensas. «Mateo, estás poniendo en riesgo nuestro matrimonio por un animal que ni siquiera conoces», le dijo durante una de esas llamadas. «Véndelo y ven a buscarme. Podemos empezar de nuevo». «No puedo hacer eso, Jimena. Está empezando a mejorar. Ayer se comió una manzana entera de mi mano». «Estás enfermo, Mateo, eligiendo un caballo en lugar de tu propia esposa».
No es una elección, Jimena. Es una responsabilidad. Cuando asumes la vida de un animal, no puedes simplemente rendirte cuando las cosas se ponen difíciles. El silencio al otro lado de la línea dijo más que cualquier palabra. Mateo se dio cuenta de que su esposa no podía entender lo que él sentía, y eso le dolía más de lo que quería admitir. La primera gran mejoría ocurrió al final del segundo mes. Mateo llegó a casa después de un día de trabajo especialmente agotador y encontró al caballo de pie, pastando tranquilamente en medio del potrero. Era la primera vez que lo veía alimentarse sin ser incitado. «Hola, amigo», dijo Mateo acercándose despacio. «Parece que ya empiezas a sentirte en casa». El caballo levantó la cabeza y lo miró con una expresión que parecía más alerta y curiosa. Había una luz diferente en sus ojos, como si una sombra que los cubría desde hacía mucho tiempo finalmente se estuviera disipando. Mateo decidió que era hora de ponerle un nombre al caballo. Pensó en varias opciones: esperanza, milagro, coraje, pero nada parecía encajar perfectamente. Fue observando al animal pastar al atardecer que la respuesta llegó de forma natural. «Comanche», dijo en voz alta. «Ese es tu nombre, Comanche». El caballo volvió la cabeza hacia él y relinchó suavemente, como si aprobara la elección. Las semanas siguientes trajeron cambios sorprendentes. Comanche no solo recuperó el peso perdido, sino que también empezó a mostrar una personalidad única. Era inteligente, cariñoso y parecía entender todo lo que Mateo decía. Más importante aún, había desarrollado una confianza absoluta en el hombre que lo había salvado. Fue durante ese periodo que algo extraño empezó a suceder. Comanche comenzó a mostrar un comportamiento que Mateo nunca había visto en ningún otro caballo. Cada vez que llegaba a casa después del trabajo, el animal corría hacia él relinchando de alegría, como si fuera un perro grande y torpe. Pero había algo más. Comanche parecía tener un instinto especial para detectar cuando Mateo estaba triste o preocupado. En esos momentos, el caballo se acercaba y apoyaba la cabeza en su pecho, como si estuviera ofreciendo consuelo. «Eres diferente de cualquier animal que haya conocido», dijo Mateo una tarde, cepillando el pelaje de Comanche que ya estaba brillante y sedoso. «Es como si entendieras las cosas que ni siquiera necesito decir». Doña Inés, que visitaba el potrero regularmente para seguir la recuperación del caballo, también notó algo especial en Comanche. «Mateo, he criado caballos por más de 40 años y nunca he visto un animal con esa sensibilidad», comentó ella una mañana. «Este caballo tiene algo diferente. No sé explicar qué es, pero es como si tuviera un alma humana». Las palabras de la vecina resonaron en la mente de Mateo por días. Empezó a prestar más atención al comportamiento de Comanche y notó detalles que habían pasado desapercibidos. El caballo no solo respondía a comandos básicos, sino que también parecía anticipar sus necesidades y deseos. Un día, mientras reparaba una cerca rota, Mateo se cortó la mano con un trozo de alambre oxidado. Antes incluso de que pudiera reaccionar al dolor, Comanche estaba a su lado, empujándolo suavemente hacia la casa, como si supiera que necesitaba atender la herida. «¿Sabe cómo sabías que estaba lastimado?», preguntó Mateo mirando al caballo que lo acompañaba paso a paso hasta el porche. «Ni siquiera me estabas viendo cuando ocurrió». Era imposible que Comanche hubiera visto el accidente desde donde estaba pastando. E incluso si lo hubiera visto, ¿cómo podría un caballo entender que una herida pequeña necesitaba cuidados médicos? Estas preguntas empezaron a inquietar a Mateo, no porque dudara de Comanche, sino porque sentía que había algo en la historia del caballo que no sabía, algo importante que explicaría esa inteligencia y sensibilidad extraordinarias. Fue entonces cuando decidió investigar más a fondo el pasado de Comanche. Comenzó preguntando a los hacendados más antiguos de la región si alguien recordaba haber visto un caballo con esas características. La mayoría dijo que no, pero doña Matilde, una señora de 85 años que vivía en la hacienda más antigua de la región, reaccionó de manera diferente cuando él describió a Comanche. «Espera un momento, hijo», dijo ella entrecerrando los ojos como si tratara de recordar algo importante.
¿Un caballo castaño con crin oscura y una marca blanca en el pecho? ¿Y dices que es especialmente inteligente? Así es, doña Matilde. ¿Por qué lo pregunta? La anciana guardó silencio por un largo momento, como si estuviera ordenando recuerdos antiguos en su mente. Hace unos 10 o 12 años, había un aras famoso aquí cerca, del lado de Arandas. El dueño era un hombre llamado Francisco Javier, conocido por criar los caballos más inteligentes de la región. Tenía métodos especiales de entrenamiento, pasaba meses creando vínculos con cada animal. ¿Y qué pasó con ese aras? Francisco Javier perdió todo en una apuesta mal hecha en el mercado de ganado. Tuvo que vender la propiedad y deshacerse de todos los caballos. La última vez que alguien lo vio fue hace unos 8 años, cuando salía del pueblo en un camión viejo, llevando solo lo que cabía en unas cuantas cajas. La historia intrigó profundamente a Mateo. ¿Sería posible que Comanche hubiera venido de ese aras? Eso explicaría su inteligencia excepcional y su comportamiento diferenciado. Pero, ¿cómo habría terminado en la hacienda de los Guzmán en condiciones tan precarias? Decidió buscar más información sobre Francisco Javier y el aras desaparecido. En el ayuntamiento de Arandas, una empleada más antigua recordaba vagamente al hombre y a la propiedad. «Ah, sí, Francisco Javier», dijo ella, hojeando algunos archivos viejos. En verdad tenía un don especial con los caballos. Decían que sus animales eran casi humanos de tan inteligentes. Pero después de que perdió todo, nunca más se supo de él. ¿Y los caballos? ¿Qué pasó con ellos? Se vendieron en subastas, la mayoría a criadores de fuera de la región, pero algunos desaparecieron durante el proceso. En su época, corrieron rumores de que el propio Francisco Javier había escondido a algunos de sus preferidos para que no fueran vendidos a cualquiera. La revelación dejó a Mateo aún más curioso. Si Comanche realmente era uno de los caballos especiales de Francisco Javier, eso significaba que tenía un valor mucho mayor que los 300 pesos que había pagado. Pero también significaba que alguien, en algún lugar, podría estar buscándolo. Estos pensamientos lo tuvieron preocupado durante varias noches. ¿Y si el verdadero dueño de Comanche apareciera para reclamarlo? Mateo sabía que, desde el punto de vista legal, había comprado el caballo de buena fe, pero emocionalmente sería devastador perderlo después de todo el esfuerzo que había hecho para salvarlo. Fue durante una de esas noches de insomnio que escuchó ruidos extraños provenientes del potrero. Tomó una linterna y salió a verificar lo que estaba sucediendo. Encontró a Comanche agitado, corriendo de un lado para otro y relinchando desesperadamente. «Calma, muchacho, ¿qué pasa?», dijo Mateo, tratando de calmar al caballo. Pero Comanche no se calmó. En cambio, comenzó a correr hacia la cerca que separaba su propiedad de la hacienda vecina, como si quisiera que Mateo lo siguiera. «¿Qué quieres mostrarme?». Mateo saltó la cerca baja y siguió a Comanche a través del pastizal del vecino. El caballo se detuvo cerca de un pequeño estanque y empezó a relinchar aún más fuerte, dirigiendo su atención hacia algo en el agua. Con la luz de la linterna, Mateo vio lo que había alarmado a Comanche. Una becerra había caído al estanque y se estaba debatiendo desesperadamente, tratando de salir del agua. El animal estaba claramente exhausto y no podría salvarse solo. «Dios mío», murmuró Mateo, quitándose rápidamente la camisa y las botas. «¿Cómo sabías que estaba aquí?». Sin dudarlo, entró en el agua fría y logró sacar a la becerra del estanque. El animal temblaba y jadeaba, pero estaba vivo. Mateo lo cargó hasta un lugar seguro y seco, donde la becerra podía recuperarse. «Le salvaste la vida, Comanche», dijo, acariciando el cuello del caballo. «Si no fuera por ti, esta becerra habría perecido antes del amanecer». Pero, ¿cómo había sabido Comanche que el animal estaba en peligro? El estanque quedaba a más de 200 metros de donde él estaba pastando, y no había línea de visión directa. Incluso si hubiera oído algún ruido, ¿cómo podría haber identificado que se trataba de un animal en peligro y no de algo normal? A la mañana siguiente, Mateo buscó a don Efraín, el dueño de la becerra, para contarle lo que había sucedido. El hacendado quedó impresionado con la historia e insistió en pagar una recompensa por el rescate.
No hace falta recompensa, don Efraín. Cualquier vecino haría lo mismo. Pero su caballo, Mateo, ¿cómo sabía que la becerra estaba en peligro? Eso no es normal. Los caballos no tienen ese tipo de instinto protector con otros animales que ni conocen. La pregunta del vecino hizo eco de la misma duda que estaba molestando a Mateo. Había algo en Comanche que iba más allá de la inteligencia común de los caballos. Era como si tuviera una capacidad especial de percibir situaciones de peligro o sufrimiento. Durante las semanas siguientes, situaciones similares empezaron a ocurrir con frecuencia perturbadora. Comanche demostraba una habilidad inexplicable para detectar problemas antes de que nadie los percibiera. En una ocasión se negó terminantemente a permitir que Mateo fuera a trabajar a una determinada hacienda, empujándolo físicamente cada vez que intentaba salir de casa. Más tarde, Mateo descubrió que un árbol había caído exactamente en el lugar donde él estaría trabajando a esa hora. En otra situación, Comanche estuvo inquieto toda la tarde, corriendo repetidamente hasta la cerca del frente de la propiedad y relinchando hacia la carretera. Cuando Mateo finalmente lo siguió para ver qué estaba pasando, encontró a un niño pequeño perdido, llorando solo a la orilla del camino. ¿Cómo sabías que estaba ahí?, preguntó Mateo, sosteniendo a la niña de 5 años que se había perdido de su familia durante un paseo. ¿Y cómo sabías que necesitaba ayuda? Estos incidentes comenzaron a llamar la atención en la región. Los vecinos empezaron a comentar sobre el caballo especial de Mateo, que parecía tener poderes casi sobrenaturales. Algunas personas comenzaron a buscarlo, pidiendo que Comanche examinara sus propiedades en busca de problemas o peligros ocultos. Mateo inicialmente se resistió a aceptar estas solicitudes. No quería que Comanche fuera visto como una especie de atracción circense, pero cuando doña Rosario, una viuda anciana de la región, lo buscó desesperada porque sus gallinas estaban muriendo sin motivo aparente, decidió hacer una prueba. «Por favor, Mateo», suplicó ella, «ya he perdido 15 gallinas esta semana, y el veterinario no sabe qué está pasando. Quizás su caballo pueda percibir algo que nosotros estamos pasando por alto». Mateo llevó a Comanche hasta la propiedad de doña Rosario. El caballo caminó tranquilamente por el patio, husmeando el aire y observando los gallineros. De repente, comenzó a ponerse inquieto cerca de un cobertizo que se usaba para guardar el alimento. «Vamos a ver qué hay ahí», dijo Mateo, abriendo la puerta del cobertizo. El olor que salió de allí era nauseabundo. El alimento estaba completamente echado a perder, cubierto de hongos y bacterias. Estaba claro que las gallinas se estaban intoxicando con la comida contaminada. «Dios mío», exclamó doña Rosario. Ni siquiera lo sospechaba. El alimento parecía normal por fuera. Después de que se desechó el alimento contaminado y se reemplazó, las gallinas dejaron de morir y comenzaron a recuperarse rápidamente. La noticia del milagro se esparció por la región aún más rápido. Querido oyente, si te está gustando la historia, aprovecha para darle like y sobre todo suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora continuando. A partir de ese momento, Mateo comenzó a recibir solicitudes de ayuda casi todos los días. Los rancheros querían que Comanche examinara sus rebaños en busca de enfermedades ocultas. Dueños de pequeñas granjas pedían que verificara si había algo mal con sus animales. Hasta algunas personas del pueblo comenzaron a aparecer pidiendo que Comanche diagnosticara problemas en sus mascotas. Mateo estaba confundido y un poco asustado con toda esa atención. No tenía formación veterinaria y no sabía cómo explicar científicamente lo que Comanche estaba haciendo, pero no podía negar que el caballo tenía una habilidad extraordinaria para detectar problemas que pasaban desapercibidos para los humanos. Fue durante esta época de fama creciente que un hombre elegante y bien vestido apareció en la propiedad de Mateo. Conducía un auto importado y traía consigo un maletín de cuero que sugería que era algún tipo de empresario. «¿Es usted Mateo Villalobos?», preguntó el hombre bajando del auto con movimientos calculados. «El mismo. ¿En qué puedo ayudarlo?». «Mi nombre es Rodrigo Beltrán.
Soy representante de una empresa de agroindustria de Monterrey. Tengo una propuesta que hacerle respecto a su caballo. Mateo sintió una desconfianza inmediata. Había algo en la postura y en el tono de voz del hombre que no lo dejaba tranquilo. ¿Qué tipo de propuesta? Bueno, llegaron a nuestros oídos las historias sobre las habilidades especiales de su caballo. Estamos interesados en adquirirlo por un valor muy generoso. Puedo ofrecerle 50,000 pesos al contado. La cantidad mencionada dejó a Mateo aturdido. Era más dinero del que veía en años de trabajo. Con ese valor, podría liquidar todas las deudas de la propiedad, remodelar la casa e incluso intentar reconquistar a Jimena Villalobos. Pero cuando miró a Comanche pastando tranquilamente en el potrero, sintió que algo no estaba bien. ¿Por qué una empresa de Monterrey estaría interesada en mi caballo?, preguntó. Bueno, como usted debe imaginarse, un animal con estas habilidades especiales tiene un valor comercial inmenso. Podemos desarrollar métodos para reproducir esas capacidades, crear un programa de mejoramiento genético, incluso establecer un centro de entrenamiento. Las posibilidades son infinitas. Las palabras del empresario causaron un malestar profundo en Mateo. Se imaginó a Comanche siendo usado como una máquina, forzado a trabajar día y noche, separado de todo lo que conocía, transformado en una mercancía más. Gracias por la oferta, señor Rodrigo, pero no estoy interesado en vender mi caballo. El empresario no pareció sorprendido por la negativa. Entiendo su resistencia inicial, señor Mateo. Es natural encariñarse con un animal especial, pero piense en las oportunidades que está desperdiciando. Con ese dinero, usted podría cambiar completamente de vida. Mi vida ya cambió completamente, señor Rodrigo, y fue para mejor, gracias a él. Puedo aumentar la oferta a 70,000 pesos. Es mi oferta final. La respuesta sigue siendo no. Rodrigo Beltrán guardó los papeles en la carpeta con movimientos bruscos, claramente irritado por la negativa. Espero que no se arrepienta de esta decisión, señor Mateo. Oportunidades como esta no se presentan 2 veces en la vida. Había algo amenazador en el tono de la despedida que dejó a Mateo preocupado. Después de que el hombre se fue, se quedó observando a Comanche por un largo rato, tratando de entender por qué alguien pagaría tanto dinero por un caballo, aunque tuviera habilidades especiales. Esa noche, Mateo llamó a Jimena Villalobos para contarle sobre la oferta que había recibido. ¿70,000 pesos? Repitió ella, incrédula. Mateo, estás completamente loco si rechazas ese dinero. Con esa cantidad podemos rehacer nuestra vida, comprar una casa mejor, tal vez hasta abrir un negocio. Jimena, no entiendes. Este caballo no es una mercancía. Él es un animal, Mateo. Un animal que puedes vender por una fortuna y resolver todos nuestros problemas financieros. ¿Cómo puedes elegir a un animal en lugar de nuestra felicidad? No es una elección, Jimena. Es una cuestión de carácter. No puedo vender a alguien que confía en mí. ¿Alguien? Mateo, estás hablando de un caballo como si fuera una persona. Necesitas ayuda profesional. La conversación terminó con Jimena colgando el teléfono bruscamente. Mateo se quedó sentado en la galería, observando a Comanche pastar a la luz de la luna y preguntándose si había tomado la decisión correcta. Durante las semanas siguientes, cosas extrañas comenzaron a suceder en la propiedad. Las herramientas desaparecían misteriosamente. La cerca resultaba dañada durante la noche, y Mateo comenzó a notar autos extraños circulando por el camino frente a su casa. Una mañana encontró a Comanche muy agitado, corriendo de un lado a otro del pastizal como si estuviera tratando de alertarlo sobre algún peligro. Cuando Mateo fue a verificar lo que sucedía, descubrió que alguien había intentado cortar la cerradura del portón durante la madrugada. «Alguien está tratando de robarte, mi amigo», dijo acariciando el cuello de Comanche. «Pero no lo lograrán. Tomaré todas las precauciones necesarias». Mateo instaló un candado más resistente en el portón y comenzó a dormir con una ventana abierta para poder escuchar cualquier ruido extraño que viniera del pastizal. También pidió a algunos vecinos que estuvieran atentos a movimientos sospechosos en la zona. Fue doña Inés quien trajo la información que necesitaba. «Mateo,
Mi nieto que trabaja en la gasolinera dijo que aquel hombre del auto importado volvió al pueblo, contó cierta tarde. Está hospedado en la posada de la plaza y ha estado haciendo muchas preguntas sobre ti y Comanche. ¿Qué tipo de preguntas? Quiere saber sobre tus hábitos, a qué hora sales a trabajar, si vives solo, esas cosas. Mi nieto lo encontró extraño y decidió contármelo. La información confirmó las sospechas de Mateo. Rodrigo Beltrán no había desistido y probablemente estaba planeando algún tipo de acción para conseguir a Comanche de una forma u otra. Esa noche, Mateo decidió que era hora de descubrir la verdad sobre el pasado de Comanche. Si alguien estaba dispuesto a pagar tanto dinero e incluso a tomar medidas drásticas para conseguir el caballo, había algo muy importante que él no sabía. Recordó la historia que doña Matilde había contado sobre Francisco Javier y el Jaras desaparecido. Decidió buscar más información sobre el hombre y lo que realmente había sucedido con sus caballos. La investigación lo llevó hasta un pueblo pequeño a 200 kilómetros de distancia, donde un antiguo empleado del Haras estaba trabajando en una hacienda de ganado. El hombre, llamado Tiburcio, recordaba perfectamente a Francisco Javier y sus métodos especiales de entrenamiento. Don Francisco era un genio con los caballos, contó Tiburcio, sirviendo café en tazas de aluminio. Él no solo los entrenaba, creaba vínculos emocionales profundos con cada animal. Decía que los caballos son capaces de desarrollar habilidades extraordinarias cuando se sienten completamente seguros y amados. ¿Y qué tipo de habilidades? Ah, amigo mío, no tenías idea de lo que esos caballos eran capaces. Podían detectar enfermedades en otros animales antes de que apareciera cualquier síntoma. Sabían cuándo una tormenta se acercaba horas antes de cualquier señal en el cielo, y algunos hasta parecían entender el estado emocional de las personas alrededor. La descripción coincidía perfectamente con el comportamiento de Comanche. Mateo sintió que se estaba acercando a la verdad. ¿Y qué pasó con los caballos cuando el Haras cerró? Tiburcio se quedó en silencio por un momento, como si estuviera reviviendo recuerdos dolorosos. Esa fue la parte más triste de toda la historia, dijo finalmente. Don Francisco no pudo deshacerse de los caballos especiales. Había creado lazos tan fuertes con ellos que prefería perderlo todo antes que venderlos a personas que no los entenderían. Entonces, ¿qué hizo? La última noche antes de tener que entregar la propiedad al banco, soltó a los 5 caballos más especiales en los pastizales de la región. Dijo que prefería verlos libres en la naturaleza que encerrados en caballerizas de personas que solo se preocupaban por el dinero. Mateo sintió un nudo en el corazón. Era posible que Comanche fuera uno de esos caballos liberados por Francisco Javier. Eso explicaría cómo había aparecido en la hacienda de los Guzmán en condiciones tan precarias, y también explicaría sus habilidades extraordinarias. ¿Recuerdas algún caballo castaño con crin oscura entre los que fueron soltados? Claro que lo recuerdo. Ese era Vendaval, el caballo preferido de don Francisco. Un animal excepcional, capaz de detectar problemas de salud en otros animales, con una precisión que dejaba a los veterinarios boquiabiertos. Don Francisco lloró como un niño cuando tuvo que soltarlo. Vendaval. Mateo sintió que había descubierto el verdadero nombre de Comanche, pero también se dio cuenta de que la situación era más complicada de lo que imaginaba. Si Rodrigo Beltrán sabía sobre la historia de Francisco Javier, es posible que estuviera buscando específicamente a los caballos perdidos. ¿Y Francisco Javier? ¿Sabes dónde está ahora? La última noticia que tuve de él fue hace unos 3 años. Vivía en un pueblito al norte de Jalisco, trabajando como cuidador en una hacienda pequeña. El hombre nunca se recuperó de la pérdida de los caballos. Decía que no solo había perdido a sus animales, sino también su razón de vivir. La revelación dejó a Mateo conmovido y preocupado al mismo tiempo. Si Comanche era realmente Vendaval, entonces Francisco Javier era su verdadero dueño, al menos desde el punto de vista emocional. ¿Sería justo quedarse con el caballo sin al menos intentar contactar al hombre que lo había criado y entrenado? Pero también estaba el asunto de Rodrigo Beltrán,
y sus intenciones claramente comerciales. Si Mateo entregaba a Comanche a Francisco Javier, ¿cómo podría asegurarse de que el caballo no caería en manos del empresario? El viaje de regreso a casa fue largo y lleno de dudas. Mateo manejaba pensando en todas las implicaciones del descubrimiento que había hecho. Cuando finalmente llegó a su propiedad, encontró a Comanche esperándolo cerca del portón, como siempre hacía cuando viajaba. «Hola, Vendaval», dijo, probando el verdadero nombre del caballo. La reacción fue inmediata. Comanche levantó la cabeza rápidamente y lo miró con una expresión de sorpresa, como si hubiera reconocido su nombre original. Luego comenzó a relinchar suavemente, de una manera que Mateo nunca había escuchado antes. «Entonces es verdad», murmuró acariciando el cuello del caballo. «Eres realmente Vendaval, ¿verdad? El caballo especial de Francisco Javier». Esa noche, Mateo tuvo dificultades para dormir. Su mente estaba llena de preguntas y dilemas morales. Él había salvado la vida de Comanche y creado un vínculo profundo con el animal. Pero ¿sería justo mantener ese vínculo sabiendo que había alguien que amaba al caballo desde mucho antes? Decidió que lo correcto era intentar encontrar a Francisco Javier y contarle toda la historia. Si el hombre quisiera a Comanche de vuelta, Mateo se lo entregaría, aunque eso le partiera el corazón. Pero si Francisco Javier aceptaba que el caballo estaba mejor donde estaba, entonces ya no habría dudas sobre la legitimidad de la posesión. La búsqueda de Francisco Javier llevó a Mateo a un pequeño pueblo llamado San Juan de los Lagos, en el norte de Jalisco. Después de hacer muchas preguntas y seguir varias pistas falsas, finalmente encontró al hombre trabajando como cuidador en una hacienda de cría de cabras. Francisco Javier era un hombre de unos 60 años, con cabello canoso y una expresión melancólica que sugería a alguien que había perdido algo muy importante en la vida. Cuando Mateo se presentó y empezó a contar sobre Comanche, los ojos del hombre se llenaron de lágrimas. «¿Vendaval está vivo?», preguntó él, con la voz entrecortada. «Después de todos estos años, pensé que había desaparecido para siempre». «Está vivo y saludable, don Francisco, pero cuando lo encontré estaba en muy mal estado, flaco, herido, asustado. Me llevó meses lograr que confiara en mí de nuevo». «¿Cuidaste de él?», preguntó Francisco Javier, secándose los ojos con el dorso de la mano. «Sí, señor, lo hice. Gasté todo lo que tenía en medicinas y pienso, pasé noches en vela cuando estaba enfermo, le canté cuando tenía miedo. No fue fácil, pero valió la pena». Francisco Javier guardó silencio por un largo momento, como si estuviera procesando toda la información que había recibido. «¿Sabes por qué Vendaval es especial?», preguntó finalmente. «Sé que puede detectar enfermedades en otros animales y percibir situaciones de peligro que las personas no notan. Pero no sé cómo desarrolló esas habilidades. Vendaval fue el resultado de 15 años de trabajo especializado», explicó Francisco Javier, con orgullo mezclado con tristeza. «No solo lo entrené, lo eduqué emocionalmente. Le enseñé que su función en la vida era proteger y ayudar a otros seres vivos. Creé en él una sensibilidad especial para captar señales de sufrimiento o peligro». «¿Cómo es posible?». «Los caballos son animales extremadamente inteligentes y empáticos, don Mateo. Cuando creas un ambiente de amor y seguridad total, cuando estableces una comunicación emocional profunda con ellos, desarrollan capacidades que la mayoría de la gente considera imposibles». La explicación tuvo sentido para Mateo. Era exactamente lo que había hecho durante los meses de recuperación de Comanche, incluso sin saber que estaba siguiendo un método específico. «Don Francisco, necesito ser honesto con usted. Amo a este caballo como si fuera mi propio hijo, pero entiendo que usted tiene derechos sobre él que yo no tengo. Si usted quiere que se lo devuelva…» Francisco Javier lo interrumpió con un gesto de la mano. «Don Mateo, por lo que me ha contado, usted hizo exactamente lo que yo haría si encontrara a Vendaval en peligro. Usted sacrificó su tiempo, su dinero e incluso su matrimonio para salvarlo. Eso demuestra exactamente el tipo de amor que él necesita».
Pero él era su caballo, don Francisco. Usted lo entrenó y lo hizo especial. Era mío, sí, pero cuando lo liberé aquella noche, lo entregué al destino, y el destino lo llevó hasta usted. Eso no fue coincidencia, don Mateo. Vendaval tiene un instinto especial para reconocer a las buenas personas. Lo eligió a usted tanto como usted lo eligió a él. Las palabras de Francisco Javier trajeron un alivio inmenso a Mateo, pero también una responsabilidad aún mayor. ¿Qué cree usted que debo hacer? Hay un empresario de Monterrey tratando de comprarlo por una fortuna, y sospecho que no tiene buenas intenciones. El rostro de Francisco Javier se endureció. Empresarios como ese fueron la razón por la que lo perdí todo, señor Mateo. Ellos ven a los animales solo como máquinas de hacer dinero. Si el vendaval cae en manos de gente así, todas sus cualidades especiales desaparecerán en poco tiempo. Entonces, ¿qué hago? Protégelo con tu vida, si es necesario, y usa sus habilidades para ayudar a otros animales y personas como fue entrenado para hacer. Pero nunca, jamás, permitas que lo conviertan en un producto comercial. Mateo volvió a casa con una sensación de misión cumplida y responsabilidad renovada. Ahora sabía que Comanche había sido criado para ayudar a otros seres vivos y que era su obligación asegurarse de que pudiera seguir haciéndolo. Pero también sabía que Rodrigo Beltrán no se rendiría fácilmente. Si el empresario descubría la verdadera identidad de Comanche y su vínculo con Francisco Javier, probablemente intensificaría sus esfuerzos para conseguir al animal. Querido oyente, si estás disfrutando la historia, aprovecha para darle like y, sobre todo, suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora continuando. De hecho, en los días siguientes al regreso de Mateo, la situación se complicó significativamente. Rodrigo Beltrán apareció nuevamente en la propiedad, esta vez acompañado por dos hombres grandes que claramente no eran sus asistentes de negocios. «Señor Mateo, vine a hacer un último intento de negociación civilizada», dijo el empresario, con una sonrisa que no llegaba a los ojos. «Mi oferta ahora es de 100,000 pesos. Es una cantidad que cambiaría completamente su vida. Ya le dije que no tengo interés en vender mi caballo, señor Rodrigo». «Ah, pero ahora sabemos que no es exactamente su caballo, ¿verdad?». La frase golpeó a Mateo como un puñetazo en el estómago. De alguna manera, Rodrigo había descubierto la verdad sobre Comanche. «¿De qué está hablando?». «Hablo del vendaval, el famoso caballo de Francisco Javier, un animal que técnicamente nunca tuvo su posesión transferida legalmente. Desde el punto de vista jurídico, sigue perteneciendo al patrimonio de Laras en quiebra». Mateo sintió que el suelo se movía bajo sus pies. No había pensado en el aspecto legal de la situación. Si Comanche realmente seguía perteneciendo al patrimonio del Haras, entonces su compra podría considerarse inválida. «Seré claro, señor Mateo», continuó Rodrigo. «Puedo resolver esto de dos formas. La forma fácil es que usted acepte mi oferta y todos quedemos satisfechos. La forma difícil es que lo demande por posesión de animal robado y obtenga el caballo a través de los tribunales». «¿Me está amenazando?». «Le estoy ofreciendo una solución civilizada a un problema legal complicado. La elección es suya». Mateo miró a Comanche, que pastaba tranquilamente a unos metros de distancia. El caballo parecía darse cuenta de que algo andaba mal, porque levantó la cabeza y empezó a acercarse. «Necesito tiempo para pensar», dijo Mateo. «Tiene hasta mañana al mediodía», respondió Rodrigo haciendo una señal a los dos hombres que lo acompañaban. «Después de eso, tomaré las medidas legales necesarias». Después de que los hombres se fueron, Mateo se sentó en el porche con la cabeza entre las manos. Enfrentaba la posibilidad real de perder a Comanche y no sabía qué hacer. Aunque el animal legalmente no fuera suyo, había creado un vínculo tan profundo que la separación sería devastadora para ambos. Fue doña Inés quien trajo una idea que podría resolver el problema. «Mateo, ¿ya pensaste en buscar un abogado?», sugirió ella. «Quizás haya una forma legal de regularizar la situación de Comanche». «Doña Inés, no tengo dinero para pagar un abogado. El doctor Mauricio, hijo de doña Carmen, la de la carnicería, acaba de graduarse en Derecho y está empezando a trabajar. Estoy segura de que te ayudaría gratis si supiera de la situación».
Mateo decidió aceptar la sugerencia. El día siguiente, buscó a Mauricio, un joven abogado recién egresado que estaba instalando su despacho en la ciudad. Cuando Mateo contó toda la historia, desde la compra en la subasta hasta los descubrimientos sobre el pasado de Comanche, Mauricio quedó fascinado. Don Mateo, jurídicamente su situación no es tan complicada como ese Rodrigo está haciendo parecer, explicó el joven abogado. Usted compró el animal de buena fe en una subasta pública. Eso está documentado y es legal. Aunque el caballo tenga un origen anterior complicado, su posesión actual es legítima. Pero, ¿y si realmente pertenece al expolio del Haraz? Aún así, usted tiene derechos. Hay leyes que protegen a los compradores de buena fe, especialmente cuando han invertido tiempo y dinero significativos en la mejora del animal. Además, el plazo para impugnar este tipo de transacciones ya expiró hace mucho tiempo. Mauricio se ofreció a representar a Mateo gratuitamente, movido por la curiosidad jurídica del caso y por la simpatía hacia la situación del hombre y su caballo especial. Voy a enviarle una notificación a ese Rodrigo Beltrán informándole que cualquier intento de tomar el caballo será impugnado judicialmente, dijo Mauricio. Eso debería hacerlo pensar 2 veces antes de tomar medidas drásticas. Pero Rodrigo Beltrán no era el tipo de persona que se rindiera fácilmente. Cuando recibió la notificación del abogado, cambió de estrategia. En lugar de amenazas legales, empezó a usar tácticas de intimidación más sutiles. Primero, ofreció empleos bien pagados a todos los vecinos de Mateo, con la condición de que se mudaran a propiedades lejanas. La idea era aislar a Mateo, dejándolo sin la red de apoyo de la comunidad local. Algunos vecinos, enfrentando dificultades económicas, aceptaron las ofertas y se mudaron. Otros, como doña Inés, se negaron rotundamente. Ese hombre puede ofrecer todo el dinero del mundo, pero no te voy a abandonar en esta situación, Mateo, dijo ella con determinación. Además, ese Comanche salvó a mi becerra aquella noche en el estanque. Tengo una deuda con él. Luego Rodrigo empezó a esparcir rumores sobre Mateo en la ciudad. Decía que era un charlatán, que explotaba comercialmente la credulidad de la gente, cobrando para que su caballo examinara animales enfermos sin tener ninguna calificación para ello. Los rumores comenzaron a afectar la reputación de Mateo. Algunos ganaderos que solían buscar sus servicios dejaron de llamarlo. Otros empezaron a dudar de las habilidades de Comanche y a sugerir que todo no era más que coincidencias o trucos. Quizás sea mejor dejar esa historia de examinar animales, sugirió Mauricio durante una de sus visitas. Mientras haya dudas sobre su legitimidad, es mejor mantener un perfil bajo. Mateo estuvo de acuerdo, pero se sentía frustrado por tener que esconder las habilidades especiales de Comanche justo cuando podrían ser más útiles para la comunidad. Fue en esa época que ocurrió un evento que cambiaría por completo la percepción del pueblo sobre Mateo y Comanche. Una epidemia misteriosa comenzó a afectar al ganado de la región. Los animales presentaban síntomas extraños que los veterinarios locales no lograban identificar. En pocos días, decenas de cabezas de ganado enfermaron y algunas llegaron a morir sin que nadie supiera la causa. La desesperación se apoderó de los ganaderos. La economía de la región dependía en gran parte de la cría de ganado, y una epidemia descontrolada podría arruinar a muchas familias. Fue don Efraín, el vecino cuya becerra había salvado Comanche, quien buscó a Mateo desesperado. Mateo, sé que estás en problemas por culpa de ese empresario de Monterrey, pero necesito tu ayuda, dijo él con lágrimas en los ojos. Ya perdí 12 cabezas de ganado y el veterinario no sabe qué hacer. ¿Crees que Comanche podría echarle un ojo a mi hato? Mateo dudó. Sabía que ayudar a don Efraín podría traer más problemas con Rodrigo Beltrán, pero no podía permanecer indiferente al sufrimiento del vecino. Está bien, don Efraín. Vamos a ver qué puede descubrir el Comanche. Cuando llegaron a la hacienda de don Efraín, Mateo soltó al Comanche en el potrero, donde el ganado enfermo estaba aislado. El caballo comenzó a caminar entre los animales, olfateando el aire y observando a cada uno con atención. De repente, el Comanche se detuvo cerca de un bebedero y empezó a ponerse muy agitado.
relinchando fuerte y golpeando el casco en el suelo repetidamente. «Está tratando de mostrarnos algo», dijo Mateo acercándose al bebedero. Cuando examinaron la estructura más de cerca, descubrieron que el agua estaba contaminada con una sustancia tóxica que había filtrado de un tambor enterrado décadas atrás en la propiedad. El ganado se estaba intoxicando lentamente con el agua contaminada. «Dios mío», exclamó don Efraín, «si no fuera por el Comanche, nunca lo habría descubierto». El veterinario examinó a los animales, el alimento, el pasto, pero nunca pensó en analizar el agua del bebedero. El descubrimiento se extendió rápidamente por la región. Otros hacendados que estaban enfrentando problemas similares buscaron a Mateo pidiendo que el Comanche examinara sus propiedades. En todos los casos, el caballo logró identificar fuentes de contaminación que habían pasado desapercibidas para los profesionales. La epidemia fue controlada en menos de una semana, gracias a los descubrimientos del Comanche. La gratitud de la comunidad fue inmensa, y los rumores negativos difundidos por Rodrigo Beltrán perdieron por completo la credibilidad. Pero el empresario no se rindió. Al darse cuenta de que su estrategia de aislamiento social había fracasado, cambió de nuevo de táctica. Esta vez decidió atacar directamente la fuente de ingresos de Mateo. Rodrigo usó sus contactos para que Mateo perdiera a todos sus clientes fijos. Hacendados que lo empleaban regularmente para reparaciones y mantenimiento, comenzaron a cancelar contratos, alegando que habían encontrado mano de obra más barata en otros lugares. En pocas semanas, Mateo se vio sin ingresos fijos y con dificultades crecientes para pagar los gastos básicos de la propiedad. La situación financiera se volvió crítica cuando tuvo que elegir entre comprar alimento para el Comanche o pagar la cuenta de luz de la casa. «Tal vez deberías considerar la oferta de Rodrigo», sugirió Mauricio durante una visita. «No como abogado, sino como amigo. Tu situación financiera se está volviendo insostenible». «Nunca, Mauricio. Prefiero perderlo todo antes que entregar al Comanche a ese hombre». «Pero Mateo, sin dinero no podrás cuidar adecuadamente al Comanche. Quizás sea mejor venderlo a alguien que pueda ofrecerle mejores condiciones». «El Comanche no necesita mejores condiciones, Mauricio. Necesita amor y propósito, y eso puedo darlo incluso sin dinero». La determinación de Mateo impresionó al joven abogado, pero también lo preocupó. Había un límite para lo que una persona podía sacrificar, incluso por algo que amaba profundamente. La situación se volvió aún más complicada cuando Jimena Villalobos apareció inesperadamente en la propiedad. Mateo no la veía desde hacía casi 6 meses, desde que ella se había ido a vivir con su hermana a León. «Mateo, supe de la situación financiera que estás enfrentando», dijo ella, evitando mirar directamente al Comanche. «Vine a buscarte. Podemos empezar de nuevo en otro lugar, lejos de esta obsesión con ese caballo. Jimena, Por favor, Mateo, ya probaste tu punto. Mostraste que eres capaz de cuidar de un animal enfermo. Ahora es hora de pensar en nuestro futuro como pareja». Mateo miró a su esposa, a quien no veía desde hacía tanto tiempo. Parecía más delgada, y había una tristeza en sus ojos que no recordaba haber visto antes. «¿Me extrañaste?», preguntó él. «Claro que te extrañé, pero no podía volver sabiendo que habías elegido a ese caballo en vez de a mí». «Nunca elegí al Comanche en vez de ti, Jimena. Elegí hacer lo correcto sin importar las consecuencias. ¿Y ahora? ¿Vas a seguir creyendo que es lo correcto, aunque perdamos todo lo que tenemos?». La pregunta de Jimena Villalobos resonó en la mente de Mateo durante días. ¿Realmente estaba haciendo lo correcto? ¿O su terquedad estaba perjudicando no solo a él, sino también a las personas que amaba? La respuesta llegó de una forma que nunca habría imaginado. El doctor Pablo, un veterinario joven recién egresado del Instituto Superior de Chapingo, apareció en la propiedad de Mateo una tarde lluviosa. A diferencia de los veterinarios locales, no había venido a desanimar a Mateo, sino a estudiar las habilidades de Comanche. «Don Mateo, soy estudiante de posgrado en medicina veterinaria e investigo sobre inteligencia animal», explicó el doctor Pablo. Las historias sobre su caballo llegaron hasta el instituto,
y me gustaría pedirle permiso para estudiar sus capacidades. ¿Qué tipo de estudio? Nada invasivo ni dañino para el animal, se lo aseguro. Solo observación conductual y algunas pruebas sencillas para intentar entender cómo desarrolla sus habilidades de diagnóstico. Mateo dudó. No quería que Comanche fuera tratado como un objeto de estudio, pero también reconocía que tal vez la ciencia pudiera explicar y validar lo que él había observado durante todos esos meses. ¿Puedo presenciar todas las pruebas? Claro. De hecho, su presencia sería esencial ya que el caballo demuestra sus habilidades especiales solo cuando está completamente cómodo y seguro. Las pruebas comenzaron la semana siguiente. El doctor Pablo trajo equipos sencillos y métodos no invasivos para estudiar el comportamiento de Comanche. Lo que descubrió sorprendió incluso sus expectativas más optimistas. Don Mateo, su caballo tiene capacidades olfativas y auditivas muy por encima de lo normal, explicó el doctor Pablo tras una semana de observaciones. Logra detectar cambios químicos en el aire que indican enfermedades o descomposición y puede oír sonidos en frecuencias que pasan desapercibidas para los humanos y para la mayoría de los otros animales. Eso explica cómo logra encontrar problemas que nadie más nota. En parte sí, pero hay algo más. Comanche también demuestra una inteligencia emocional excepcional. Interpreta señales corporales sutiles en otros animales e incluso en humanos, lo que le permite identificar estados de malestar o enfermedad incluso antes de que aparezcan los síntomas físicos. La explicación científica de las habilidades de Comanche trajo una validación que Mateo no sabía que necesitaba. No era superstición ni imaginación. Había bases científicas reales para todo lo que había observado. Doctor Pablo, ¿eso significa que Comanche podría ayudar a entrenar a otros veterinarios? Significa mucho más que eso, don Mateo. Con su permiso, me gustaría proponer un proyecto de investigación en colaboración con el instituto. Podemos estudiar las técnicas de entrenamiento que usaba el antiguo dueño de Comanche y desarrollar métodos para reproducir esas habilidades en otros caballos. La propuesta abrió una posibilidad que Mateo nunca había considerado. En lugar de esconder las habilidades de Comanche, podría convertirlas en algo que beneficiara a la medicina veterinaria en su conjunto. ¿Qué tipo de proyecto? Estableceríamos aquí, en su propiedad, un centro de investigación y entrenamiento. El instituto proporcionaría apoyo financiero y científico, y usted sería el coordinador práctico del programa. Comanche sería el profesor principal, ayudando a entrenar a otros caballos y veterinarios. La idea era emocionante, pero Mateo tenía una preocupación importante. ¿Y Rodrigo Beltrán? No se rendirá fácilmente. Don Mateo, si este proyecto es aprobado por el instituto, Comanche recibirá protección legal como animal de investigación. Nadie podrá sacarlo de la propiedad sin autorización oficial del instituto. La perspectiva de protección legal para Comanche fue el argumento final que convenció a Mateo. Después de varias reuniones con representantes de la universidad, el proyecto fue aprobado y oficializado. La transformación de la pequeña propiedad de Mateo en un centro de investigación trajo cambios significativos para su vida. La universidad construyó instalaciones adecuadas para los caballos, montó un laboratorio básico y estableció alojamientos para estudiantes e investigadores visitantes. Mateo fue contratado como coordinador técnico del proyecto, con un salario que no solo resolvía sus problemas financieros, sino que también le daba seguridad para el futuro. Jimena Villalobos, impresionada con la transformación completa de la situación, decidió volver a casa definitivamente. «Mateo, necesito disculparme», dijo ella la noche de su regreso. «No entendí lo que veías en Comanche. Pensé que habías perdido el juicio, pero en realidad estabas siendo visionario». «No necesitas disculparte, Jimena. Sé que no fue fácil entender por qué estaba sacrificando tanto por un caballo enfermo. Pero tenías razón. Comanche realmente es especial. Y demostraste que a veces vale la pena luchar por lo que es correcto, incluso cuando todos piensan que estás equivocado». La reconciliación con Jimena trajo una sensación de plenitud que Mateo no sentía desde hacía mucho tiempo. Finalmente,
podía tener tanto el amor de su vida como el caballo que se había vuelto tan importante para él. El centro de investigación rápidamente se convirtió en una referencia nacional. Veterinarios de todo el país venían a estudiar los métodos desarrollados a partir de las observaciones de Comanche. El caballo, ahora con salud perfecta y claramente feliz con su nueva función, demostraba sus habilidades a estudiantes fascinados. El doctor Pablo lideró el desarrollo de un programa de entrenamiento que combinaba los métodos tradicionales de Francisco Javier con técnicas científicas modernas. En 2 años, lograron entrenar 5 caballos con habilidades similares a las de Comanche, aunque ninguno alcanzaba completamente el nivel de sensibilidad del caballo original. La fama del centro de investigación llegó a oídos de Rodrigo Beltrán, quien hizo un último intento por conseguir a Comanche. Esta vez vino acompañado de abogados y papeles que supuestamente comprobaban sus derechos sobre el caballo. «Señor Mateo, represento a los herederos del expolio del Haras de Francisco Javier», dijo el nuevo abogado de Rodrigo. «Mi cliente adquirió legalmente los derechos sobre todos los animales originarios de esa propiedad, incluyendo el caballo que usted llama Comanche». Mauricio, que ahora tenía más experiencia y había estudiado profundamente la legislación relacionada, estaba preparado para este ataque. «Doctor, usted se refiere a un animal que fue formalmente abandonado por el propietario original hace más de 8 años», respondió Mauricio. «Además, el caballo en cuestión ahora tiene estatus de animal de investigación bajo protección legal de la universidad. Cualquier intento de remoción sería un delito contra el patrimonio científico nacional». La batalla legal duró meses, pero Mauricio y el equipo jurídico de la universidad lograron probar que Comanche estaba legalmente protegido. Rodrigo Beltrán se vio obligado a desistir definitivamente de sus pretensiones sobre el caballo. Con el asunto legal resuelto, Mateo pudo concentrarse completamente en el desarrollo del centro de investigación. El proyecto se expandió para incluir no solo caballos, sino también perros y otros animales con potencial para desarrollar habilidades especiales de detección. Francisco Javier, invitado a ser consultor del proyecto, vino a visitar el centro y se emocionó al reencontrarse con su antiguo caballo. «Mateo, no solo salvaste la vida de Vendaval, sino que también le diste un propósito mayor del que nunca imaginé», dijo, acariciando el cuello del caballo que lo reconoció de inmediato. «Está entrenando a una nueva generación de animales especiales. Es el mejor final que podría haber soñado para él». «También me salvó la vida a mí, señor Francisco. Me enseñó sobre responsabilidad, compasión y determinación. Y ahora les está enseñando esas lecciones a cientos de otras personas». Los años siguientes trajeron un crecimiento continuo para el centro de investigación. Mateo se convirtió en una autoridad reconocida en entrenamiento de animales para detección médica. Escribió artículos científicos, participó en congresos y ayudó a establecer centros similares en otros estados. Comanche, ahora con más de 15 años, continuaba activo y saludable. Se había convertido en el patriarca de una familia creciente de caballos especiales, y su influencia se extendía mucho más allá de los límites de la pequeña propiedad donde Mateo lo había llevado años antes. El matrimonio de Mateo y Jimena se fortaleció a través de los desafíos que enfrentaron. Aprendieron a valorar tanto sus sueños individuales como sus objetivos compartidos. «Mateo, ¿te arrepientes de algo?», preguntó Jimena cierta noche mientras observaban a Comanche pastar a la luz de la luna. «Me arrepiento de haber tardado tanto en entender lo que realmente importa en la vida», respondió él, «pero no me arrepiento de ninguna decisión que tomé con respecto a Comanche». «Yo tampoco. Aprendí que a veces el amor significa apoyar a la persona amada, incluso cuando no entendemos completamente sus decisiones. La propiedad que antes era solo una pequeña hacienda de subsistencia, se había convertido en un centro de excelencia reconocido internacionalmente. Estudiantes de medicina veterinaria de varios países venían a estudiar los métodos desarrollados allí. Mateo, ahora respetado como investigador y educador, nunca olvidó sus orígenes humildes.
Seguía haciendo pequeñas reparaciones en la propiedad con sus propias manos y mantenía una rutina simple de cuidados con Comanche. ¿Sabes por qué funciona tan bien?, preguntó el doctor Pablo durante una de sus visitas regulares al centro. ¿Por qué qué? Esa conexión especial entre tú y Comanche es porque se salvaron mutuamente. Él estaba físicamente enfermo cuando lo encontraste, pero tú estabas emocionalmente perdido. Se curaron juntos. La observación del doctor Pablo hizo que Mateo reflexionara sobre todo el camino que habían recorrido. Era cierto que cuando compró a Comanche en la subasta, su propia vida estaba en crisis, el matrimonio estaba en dificultades, la situación financiera era precaria y se sentía sin propósito. Cuidar de Comanche le había dado una misión clara e importante. Le había despertado cualidades que ni siquiera sabía que poseía: paciencia, dedicación, valor para enfrentar adversidades y determinación para proteger lo que amaba. En una mañana especialmente hermosa, Mateo recibió una visita inesperada. Era una periodista de la capital que estaba haciendo un reportaje sobre historias inspiradoras del interior. Señor Mateo, me gustaría entender cómo un simple acto de compasión se transformó en un proyecto científico de importancia nacional, dijo ella preparando su grabadora. No sé si puedo explicarlo completamente, respondió Mateo, mirando a Comanche que estaba siendo cepillado por uno de los estudiantes. A veces haces algo simplemente porque sientes que es lo correcto, sin pensar en las consecuencias. Pero usted debe haber tenido momentos de duda, muchos momentos. Hubo épocas en las que pensé que había cometido el mayor error de mi vida. Perdí dinero, casi pierdo mi matrimonio, enfrenté amenazas y presiones de todo tipo. ¿A qué lo hizo continuar? Mateo pensó en la pregunta por un largo momento antes de responder. Creo que fue su mirada. Desde el primer día, cuando lo vi en aquella subasta, tuve la certeza de que él estaba pidiendo una oportunidad. No podía darle la espalda a ese pedido. Y hoy, viendo todo lo que ha pasado, ¿cómo se siente? Agradecido. Agradecido por haber tenido la oportunidad de ser parte de una historia más grande que yo mismo. El Comanche no solo cambió mi vida, está cambiando la forma en que entendemos la relación entre humanos y animales. El reportaje se publicó en una revista nacional y atrajo aún más atención al centro de investigación. Mateo comenzó a recibir invitaciones para dar charlas y entrevistas, siempre acompañado de Comanche cuando era posible. Durante una de esas charlas, en la universidad donde el doctor Pablo había estudiado, Mateo fue cuestionado por un estudiante sobre el momento más difícil de todo su camino. Fue cuando tuve que elegir entre aceptar el dinero ofrecido por el empresario de Monterrey y mantener mi promesa a Comanche, respondió. En ese momento parecía que todos pensaban que estaba tomando la decisión equivocada. Hasta mi esposa tenía sus dudas. ¿Qué te hizo estar seguro de que estabas tomando la decisión correcta? En realidad, no estaba seguro. Solo tenía la convicción de que hay cosas más importantes que el dinero o la comodidad. La confianza que un animal deposita en ti es una de esas cosas. Después de la charla, una maestra jubilada de la universidad buscó a Mateo. Señor Mateo, soy especialista en comportamiento animal desde hace 40 años y puedo asegurarle que lo que usted logró con Comanche es verdaderamente excepcional, dijo ella. Pero lo más importante no son las habilidades del caballo, es el ejemplo de dedicación e integridad que usted demostró. Gracias, maestra, pero solo hice lo que cualquier persona decente haría. No, señor Mateo. La mayoría de la gente haría lo que es más fácil o más ventajoso. Usted eligió hacer lo correcto, incluso cuando parecía perjudicial para sus propios intereses. Esas palabras resonaron en la mente de Mateo durante el viaje de regreso a casa. ¿Realmente había hecho algo tan especial o solo había seguido su instinto? La respuesta llegó cuando llegó a la propiedad y encontró a Comanche esperándolo en el portón, como siempre hacía cuando viajaba. El caballo se acercó y apoyó la cabeza en su pecho, en ese gesto cariñoso que se había convertido en un ritual entre ellos. «Hola, mi amigo», dijo Mateo, acariciando la crin de Comanche. «También te extrañé».
En ese momento, Mateo entendió que no importaba si había hecho algo excepcional o simplemente seguido su corazón. Lo que importaba era que él y Comanche habían construido juntos algo más grande de lo que cualquiera de ellos podría haber alcanzado por sí solo. El centro de investigación siguió creciendo en los años siguientes. Se desarrollaron protocolos para entrenar caballos para detectar distintos tipos de enfermedades, desde infecciones simples hasta condiciones más complejas como diabetes en etapa inicial. Comanche, incluso con la edad avanzada, seguía siendo el profesor más respetado del centro. Su instinto para identificar problemas de salud seguía tan agudo como siempre, y su capacidad para enseñar a otros caballos parecía haber mejorado con el tiempo. El doctor Pablo, que se había convertido en el director científico del centro, comentaba a menudo sobre la relación especial entre Mateo y Comanche. «Es impresionante cómo se comunican», observó durante una de las reuniones del equipo. «A veces parece que Comanche entiende exactamente lo que Mateo está pensando, y viceversa». «Creo que es resultado de años de confianza mutua», respondió Mateo. «Cuando pasas tanto tiempo cuidando de un animal, se desarrollan formas de comunicación que van más allá de las palabras». La observación de Mateo inspiró una nueva línea de investigación en el centro, enfocada en la comunicación no verbal entre humanos y animales. Los resultados fueron tan prometedores que atrajeron interés internacional. Un equipo de investigadores de Inglaterra vino a visitar el centro para estudiar los métodos desarrollados allí. Quedaron impresionados no solo con las habilidades de los caballos, sino también con la atmósfera de cuidado y respeto que permeaba todo el proyecto. «Don Mateo, hemos visitado centros de investigación en todo el mundo, pero nunca habíamos visto animales tan felices y cooperativos», comentó la líder del equipo inglés. «¿Cuál es el secreto?» «No hay secreto», respondió Mateo. «Solo tratamos a los animales como compañeros, no como objetos de estudio. Ellos sienten la diferencia». La filosofía de Mateo se volvió parte integral del programa de entrenamiento del centro. Todos los estudiantes e investigadores aprendían a ver a los animales como colaboradores inteligentes, no como herramientas o equipos. Este enfoque revolucionario comenzó a influir en otros centros de investigación alrededor del mundo. Mateo fue invitado a ayudar a establecer programas similares en otros países, llevando siempre consigo los principios de respeto y compasión que había aprendido a través de su experiencia con Comanche. A los 60 años, Mateo se había convertido en una autoridad reconocida internacionalmente, pero nunca perdió la humildad y sencillez que lo caracterizaban desde el principio. «Mateo, ¿cómo te ves ahora, comparado con aquel hombre que compró un caballo enfermo en una subasta hace 15 años?» preguntó Jimena cierta noche, mientras cenaban en la terraza con vista al pastizal, donde Comanche pastaba tranquilamente. «Veo que era el mismo hombre, solo que con más experiencia y menos miedo», respondió él. «Las cualidades que me llevaron a comprar a Comanche ya estaban en mí. Él solo me dio la oportunidad de desarrollarlas. ¿Crees que tomarías la misma decisión hoy, sabiendo todas las dificultades que enfrentaríamos?» «La tomaría, sin dudarlo». «¿Y tú?» Jimena miró a Comanche, que había levantado la cabeza y los observaba como si supiera que estaban hablando de él. «También la tomaría», respondió ella sonriendo. «Aprendí que algunas de las mejores cosas de la vida vienen de las decisiones que parecen más arriesgadas en el momento». La conversación fue interrumpida por la llegada del doctor Pablo, que traía noticias importantes. «Mateo, acabo de recibir una llamada del instituto», dijo él claramente emocionado. «El proyecto fue seleccionado para recibir el Premio Nacional de Innovación en Medicina Veterinaria. La ceremonia será en Ciudad de México, y quieren que usted presente el trabajo». Mateo se sintió conmovido por la noticia. El reconocimiento nacional representaba no solo una validación del trabajo que había desarrollado, sino también una oportunidad de inspirar a otras personas a seguir sus propios instintos de compasión. «Doctor Pablo, ¿puedo llevar a Comanche conmigo?» «¿A la ceremonia de premiación?» «Mateo, eso sería inusual. Este premio es tanto suyo como mío. Sin Comanche, nada de esto habría sucedido. Él merece estar allí».
El doctor Pablo se rió de la determinación de Mateo. Voy a ver si es posible. Conociendo su capacidad de convencer a la gente, sospecho que logrará llevar a Comanche a Ciudad de México. Y lo logró. La ceremonia de premiación fue un momento histórico, marcando la primera vez que un animal participó oficialmente en un evento de esa magnitud en la capital del país. Comanche, ahora con 17 años pero aún impresionante en su presencia, se comportó con la dignidad de un verdadero embajador de su especie. Durante el discurso de Mateo, el caballo permaneció tranquilamente a su lado, moviendo ocasionalmente la cabeza como si estuviera asintiendo a las palabras de su compañero humano. «Este premio no es mío», dijo Mateo durante su discurso. «Es de todos los animales que han sido maltratados y abandonados, pero que aún mantienen la capacidad de confiar y amar. Es de todas las personas que eligen hacer lo correcto, incluso cuando parece difícil o impopular». El público se puso de pie en una ovación que duró varios minutos. Muchas personas estaban visiblemente emocionadas, y algunos periodistas comentaron después que fue uno de los momentos más conmovedores que habían presenciado en ceremonias oficiales. Después de la ceremonia, Mateo fue abordado por decenas de personas que querían contar sus propias historias de conexión especial con animales. Se dio cuenta de que su experiencia con Comanche había tocado algo profundo en el alma humana, la necesidad de cuidar y ser cuidado, de encontrar propósito a través de la compasión. De regreso a la propiedad, la vida retomó su ritmo tranquilo pero significativo. El centro de investigación seguía atrayendo visitantes y estudiantes, y Comanche mantenía su rutina de clases con los caballos más jóvenes y sesiones de demostración para los investigadores. Una tarde, mientras observaba a Comanche interactuar con un potro que estaba siendo entrenado, Mateo reflexionó sobre el viaje extraordinario que habían recorrido juntos. Cuando compró aquel caballo flaco y asustado en la subasta, jamás imaginó que estaba iniciando una aventura que cambiaría no solo su propia vida, sino que también contribuiría a avances significativos en la medicina veterinaria y en la comprensión de la inteligencia animal. Más importante aún, había descubierto algo fundamental sobre sí mismo y sobre la naturaleza de la compasión. Aprendió que hacer lo correcto no siempre trae recompensas inmediatas, pero invariablemente lleva a una vida más significativa y plena. «Comanche, ¿sabes que salvaste mi vida tanto como yo salvé la tuya?», dijo él, acercándose al caballo que descansaba a la sombra de un árbol. El caballo volvió la cabeza hacia él y lo miró con esos mismos ojos expresivos que lo habían cautivado tantos años antes. Había una sabiduría antigua en esa mirada, como si Comanche comprendiera perfectamente el impacto que su llegada había causado en la vida de Mateo. Mateo acarició el cuello del caballo, sintiendo la misma conexión profunda que había sentido desde el primer día. Era un vínculo que trascendía la relación normal entre humano y animal, basado en confianza mutua, respeto y amor incondicional. «Gracias, mi amigo», susurró él, «por enseñarme sobre coraje, sobre perseverancia, sobre lo que realmente importa en la vida». Comanche apoyó suavemente la cabeza en el pecho de Mateo, en el gesto cariñoso que se había convertido en su sello distintivo. En ese momento, bajo la tarde dorada del interior jalisciense, hombre y caballo permanecieron en silencio, unidos por la certeza de que habían encontrado, el uno en el otro, exactamente aquello que estaban buscando. Fin de la historia. Ahora cuéntanos, ¿qué te pareció esta historia de compasión y transformación? ¿Crees que Mateo tomó la decisión correcta al rechazar las ofertas millonarias para mantener a Comanche a su lado? Deja tu opinión en los comentarios con palabras sinceras sobre cómo este viaje tocó tu corazón. Si esta historia despertó emociones en ti, no olvides dejar tu like y, sobre todo, suscríbete al canal para no perderte otras narrativas emocionantes como esta. Muchas gracias por tu compañía.